Para creer un cuento se necesita una edad muy corta o una necesidad muy grande. Cuando la angustia, el dolor nos llevan a tener esa necesidad de aferrarnos a algo para creer un cuento, una mentira, es necesario un corazón enamorado o un cerebro anulado. El éxodo no ocurrió nunca. En inglés dicen it's fake, es mentira. En épocas de Moisés, épocas bíblicas, porque no hay otra cita que encontremos en un solo lugar, Canaán era territorio egipcio. No iban a huir de Egipto para refugiarse en Egipto. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Luego nos habla la Biblia de que eran 600,000 hombres. Eso nos da un total aproximado, y yéndonos muy abajo en las cifras, de 3 millones de personas. 3 millones de esclavos huyendo. ¿Por qué? 600,000 varones que menciona la Biblia y sus mujeres, y por lo menos 2 o 3 hijos, sus suegros, y desde luego infinidad de animales, porque ahí relata que llevaban animales, y de todo aquello que despojaron por orden de Jehová a los egipcios. Ahí lo dice en la Biblia claramente. Deben despojarlos, empezando por sus caseros. ¿Cómo es posible que vagaran por el desierto durante 40 años y asentarse en un territorio cananeo, sin dejar ningún rastro? No es posible. La arqueología contradice este mito, esta leyenda. No se ha encontrado absolutamente nada que apoye esa leyenda, ese cuento. Y lo que han encontrado, lo que sí han encontrado los arqueólogos, son ídolos de bronce, de barro, altares con un torito. Han encontrado los arqueólogos, casi todos ellos israelíes, ídolos o dioses egipcios como el hipopótamo de la diosa Hathor. Han encontrado sellos con inscripciones que muestran el pasado idólatra de todo Israel, incluyendo Judá y desde luego el templo de Jerusalén. Sabemos por los mismos lingüistas, historiadores y arqueólogos israelíes que el Éxodo se escribió después del exilio. El Pentateuco no pudo ser escrito por Moisés. ¿Por qué? En el libro de Deuteronomio, empezando en el 34, versículos 5 y siguientes, aparece el relato de la muerte de Moisés y su sepultura en tierra moabita. Él no pudo haber escrito eso, jamás. Es absurdo, es ilógico, loco. Génesis y Éxodo hablan de mitos sumerios, escritos miles de años antes de que se escribiera la Biblia. ¿Cuáles mitos? La creación del hombre. También desde luego la creación del universo, pero lo que nos importa, la creación del hombre. Una manipulación genética nos habla la Biblia, y ya lo traté en los videos 47 a 50. Una clonación. Nos habla también la Biblia de el maná o el alimento de los Anunnaki. El maná, ¿qué era? No lo explica, pero sí nos habla de que el torito que quemó Moisés
se lo dio a beber, o sea, como alimento, después de quemarlo. Y busquemos todo lo relacionado con oro monoatómico y veamos este relato. Nos habla la Biblia de un relato muy parecido a Gilgamesh y su búsqueda de la eternidad robada por una serpiente. Nos habla la Biblia de la lucha o pelea de un ser humano contra un semidios. Jacob golpea a un Elohim, y es más, en la Biblia dice que a Jehová. Por eso pacta con él y pone 2 piedras como honrarse a sí mismo. Has vencido a Dios, a Jehová y a los hombres, y has sobrevivido. Nos habla la Biblia otro mito traído de Babilonia, el código Hammurabi, o sea, leyes escritas en piedra. Y nos habla la Biblia, desde luego, del diluvio. Gracias a nuestros estudios de hebreo, sabemos que Moisés no abrió el Mar Rojo. Bueno, Moisés no existió, ¿verdad? Pero suponiendo. Porque Yam Suf no significa Mar Rojo. Quiere decir en hebreo mar de cañas. Moisés, o Jehová, invocado por Moisés, abrió un cañaveral, un mar de cañas, no el Mar Rojo. Recuerdo una película, Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston. Era niño. Aún recuerdo las imágenes y creo que la pasan en Semana Santa. Nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Y nada que ver con lo que se escribió miles de años antes que ella. La mentira no se puede sostener más tiempo. Moisés no coincide con el tiempo, en el tiempo bíblico y el histórico. No coinciden. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Josué 20 años, supuestamente datando los mismos bíblicos a Josué, lo ubican del año 1230 al 1210 antes de Cristo. Y luego en la Biblia viene un relato de 300 años que fue la época de los jueces. Primero los jueces. Presumiblemente a partir del año 1000 antes de Cristo se empieza a datar a los reyes de Israel. Recordemos que Ramsés III gobernó de 1184 a 1153 a.C. y esto es histórico. El reino de Egipto en Canaán. Tutmosis I reinó de 1504 a 1492 a.C. Tutmosis III de 1479 a 1425 a.C. Reafirmó los territorios de Canaán, Tutmosis III, como propios, designó gobernantes y cobró impuestos. Todo Canaán, desde luego, todo lo que es Israel y Judá, está intermedio. Toda esa área era dominada por Egipto. Y todos los reyes, porque sí había reyesuelos de pueblos, de ciudades, ciudades-estado que le llaman, todos ellos le pagaban impuestos, y no solo eso. Imponía todas las leyes, incluyendo la religión. Los dioses de Egipto estuvieron también en toda esa área, y la arqueología los está descubriendo. Hubo una fuerte presencia militar en la zona. En el año 1200 a.C., Egipto tenía guarniciones en todo Canaán. Había vencido a los hicsos, a quienes despojó del reino y convirtió en vasallos a todos los reinos o tribus del área de cananeos o fenicios. El único enemigo fuerte para Egipto eran los asirios. Existían en esa época 2 rutas mineras y comerciales,
de Egipto, partiendo del canal de Suez, lo que hoy se conoce como canal de Suez, hasta la ciudad de Rafa, hoy Gaza. Los caminos de Horus o Vía Maris y el camino de los reyes. Estaban protegidos por fortines, lo que hoy le llamamos retenes militares, desde el año 1300 a.C. al 1213 a.C. Hay una estela de Merepta. Está escrito que Egipto, el faraón Merepta, sofocó una rebelión en lo que hoy es área filistea y aparece escrito en ella el nombre Israel. Israel fueron siempre unas tribus cananeas. Tribus cananeas. Los hebreos fueron una tribu cananea. ¿Cuál linaje divino? En 1300 a.C. había en esa región dos grandes imperios, el imperio de Egipto y el hitita. El límite entre ellos era Kadesh, cerca del río Éufrates. Los semitas no fueron esclavos en Egipto un tiempo y muy largo. Gobernaron Egipto los Hicsos, unos semitas. La historia de los Hicsos la encontramos hasta en videos. Gobernaron de 1720 al año 1250. Recordemos que los egipcios escribían todo. No eran hebreos porque los hebreos aún no existían como tales con esos nombres. Perdón. Los Hicsos fueron expulsados en el siglo XIII por el faraón Amosé I, o como le llamó Manetón, Amosis, de la dinastía 18. Según Eusebio de Cesarea, Amosis reinó de 1550 a 1525, todo esto desde luego antes de Cristo. Egipto nunca esclavizó pueblos o naciones, no tenían esa práctica. Solo esclavizaba a los criminales, algunos de ellos, los que no mataban, a los prisioneros de guerra y también a algunos deudores. Había quienes no podían pagar sus deudas y preferían ser esclavos, no tanto del gobierno como de algunos señores o en algunos señoríos egipcios. Ahora, todo esto es histórico y lo pueden corroborar. Perdón, lo deben corroborar. La población de Egipto en tiempos de Ramsés II, que se supone es contemporáneo de Moisés. Moisés no existió. La población de Egipto en tiempos de Ramsés II era de 1.5 a 2 millones de personas. Eran menos numerosos que los supuestos esclavos que tenían ahí, más de 3 millones. Esto es absurdo, ilógico, esto es tonto. No podemos creerlo. Y luego de Moisés, ¿qué sabemos? El significado de la palabra Moshe significa salvado de las aguas. Pero Moisés no solo es un mito copiado de otro mito, Sargón. Sargón, y estos nombres los deben corroborar, solo escriban el nombre en Wikipedia y aparece todo. Sargón I de Akkad, el imperio acadio. Hay diferentes datos en fechas, miles de años antes de Cristo. Pero la única que pude corroborar en varios escritos, varios libros, es que falleció en el año 2279 antes de Cristo. Según el escrito, Sargón
mandó escribir su propia historia, su propia leyenda, su biografía. Y según él, y claro, así lo consideraban sus súbditos, era hijo de una diosa y un mortal. Y en otros relatos dice que de una mortal y un dios. Se consideraba semidios, como muchos otros mitos, copiados del Enuma Elish. Sargón, según un mito, el más repetido, hijo de una sacerdotisa, tiene que ser escondido en una especie de barquita calafateada, igual que el mito de Moisés, y depositado en las aguas para que alguien lo salvara, y después se convirtió en rey. Es el mismo mito y lo pueden leer en Wikipedia. Ya no hay necesidad de comprar tantos libros. Les tocaron buenos tiempos. No lo desperdician, no lo desaprovechen. Aquí en la yema de su dedo tienen toda la información, corroboren todo, investiguen todo. Ya no tienen que leer todos los datos, corroboren solo los que reciben por medio de terceras personas. Duden de todos, empezando por mí. La fantasía de las princesas que creen en esto, las niñitas, las mentes muy infantiles, porque las princesas egipcias no se bañaban en el lodo de las orillas del río Nilo, tenían palacios. En el río Nilo había y hay cocodrilos. Precisamente los cocodrilos eran los que pronosticaban las inundaciones de los campos debido a las altas lluvias cuando desbordaba el río. O, según anidaran los cocodrilos, podía ser una época de sequía. Todas las orillas del río Nilo estaban llenas de cocodrilos y no debían ser molestados. No es que fueran sagrados, es que eran útiles. ¿Cómo iba a bañarse una princesa en el lodo y a merced de los cocodrilos? Ese cuento es demasiado infantil, groseramente infantil, y luego es copiado. Otra cosa, los hijos de los príncipes engendraban príncipes. Las princesas no tenían ese derecho, ni siquiera en reinos posteriores. Menos llevar a un adoptado, y todavía menos aún a un adoptado de origen desconocido. Los egipcios y después Israel y muchas culturas, muchas naciones de esa área practicaban, y algunos grupos por su religión practican hasta hoy, la endogamia y el incesto. Recordemos que Abraham se casó con su media hermana, que Abraham mandó elegir para su hijo una esposa entre su familia. Los regresó a Sumeria, a Ur. A un siervo lo mandó a la ciudad de Ur para que entre su familia le buscara una esposa para su hijo. La endogamia y el incesto en todas esas tribus, en toda esa época, y había una razón para los reyes al menos: no mezclar su sangre. No mezclar su sangre es no mezclar también sus patrimonios. Y limitar a los pretendientes a un trono. Egipto
fue y ha sido cuna de toda esa cultura, prácticamente de nuestra cultura. Como un dato extra, recordemos que Jericó había sido destruida en el año, aproximadamente el año 1400 antes de Cristo. O sea que estaba la ciudad destruida cuando supuestamente Moisés andaba por ahí. El cuento ese de que Jericó, fue destruida por el toque de los cuernos de los judíos dando vueltas alrededor de la ciudad, y se derrumbaron las bardas, los muros de la ciudad cayeron, es groseramente fantasioso y totalmente desubicado en el tiempo. Jericó había sido destruido en el año 1400, o sea, mucho antes de la época de estos señores, supuestos señores. Otro punto importante: Moisés y la escritura. La ley de Moisés, como dicen muchos, porque nadie las obedece, claro, nadie las cree. El Pentateuco no viene de una sola fuente. Esto lo corroboran aquellos que hacen exégesis, no solo los historiadores. El Pentateuco no proviene de una sola fuente. Tenemos a la fuente J o Yavista, porque menciona a Yahvé. Tenemos la fuente E o Eloísta, porque habla de los Elohim. Tenemos la fuente D o Deuteronómica, que es un poco más creíble, y ya es una mezcla de las dos. Pero luego viene la más importante, la fuente sacerdotal, aproximadamente en el año 450 a.C., y el escritor más creíble es Esdras. Y leyendo su libro, ahí nos explica absolutamente todo. Aparte de que yo he sacado, no sé si 19 libros que cita la misma Biblia, de la que se alimenta como fuente. 19 libros. Ahí vemos que dice, no fue esto escrito en... Después vamos a ver eso, las fuentes de la Biblia. Ahora, en tiempos bíblicos, porque Moisés es solamente bíblico, no existía escritura hebrea, ni siquiera hablada, tomando la Biblia únicamente como fuente de Moisés. En los tiempos de Moisés no existía escritura hebrea, ni siquiera hablada. El hebreo no era un lenguaje, no existía. La escritura proto-sinaítica fue derivada de los jeroglíficos, de los jeroglifos simbólicos egipcios. Después se inventó el idioma escrito proto-cananeo. Por último, el hebreo fenicio. Los fenicios, los cananeos, son los padres de nuestro alfabeto y de muchos otros. Le dieron un sonido, un fonema a cada letra. Desde luego, tuvieron épocas mejores. En Canaán estaba Biblos. De ahí surge la palabra Biblia, libros. En Biblos surgió el papiro. Ya no tenían que escribir en piedra o en arcilla, en lodo requemado. Ya podían hacer pequeñas láminas de papiro, y eso les facilitó mucho la escritura. Llegó a los griegos, llegó a Europa, lo que hoy es Europa, y se fue modificando, y después regresó con modificaciones, incluso vocales, a el mismo territorio cananeo. Y regresó como con todos los mitos griegos, y todo se fue mezclando. Las religiones evolucionan, todas. Pero bueno, Moisés hubiera sido un iletrado. Si hubiera existido Moisés,
no existía el hebreo. ¿En qué idioma? Como dije yo cuando hablé de las tablas de la ley, qué interesante hubiera sido ese tesoro. ¿En qué idioma escribió Jehová, Yahvé, Yahweh? ¿En qué idioma? El hebreo no existía. ¿En qué idioma lo pudo escribir Moisés si fue Moisés el que escribió las leyes? ¿En qué idioma lo escribió? Porque Moisés hubiera sido un iletrado, un ágrafo. La Torá parte de la época de los reyes de Israel. La Torá es la ley. Y la ley, escrita al menos, solo se necesita cuando hay un gobernante. Y debe irse delimitando. Por eso son 613 leyes hebreas. Porque de 10, 12 mandamientos principales, como si fuera hoy nuestra constitución, emanaban las leyes sobre el divorcio, emanaban las leyes del comercio, emanaban todas las leyes civiles, penales, etc. Por eso se hacían muchas. Hoy tenemos, gracias a los romanos, todo codificado y una constitución. Por eso la Torá parte de la época de los reyes de Israel. Porque sí hubo reyes en Israel, claro que sí. Reyesuelos, pequeños, pero reinos al fin y al cabo. Génesis y Éxodo son copias de leyendas del Enuma Elish y el poema de Gilgamesh. Debemos buscar, entre otros libros, la Biblia desenterrada del profesor arqueólogo de Israel, Finkelstein. Es profesor de la Universidad de Tel Aviv en Israel y es un arqueólogo actualmente que trabaja en Megiddo y Kiryat Yarim. Todo esto es un estudio histórico y bíblico. Todo se puede y se debe corroborar. Ustedes incluso lo pueden complementar, pero con datos históricos. Corríjanlo con datos históricos, que yo también pueda ir a sus fuentes. No con sermones autistas y mucho menos con insultos, groserías.